Han pasado 20 años desde que falleció el destacado criador soviético que vinculó su vida con la raza akalteque, Vladimir Petrovich Shamborand. Los últimos años de su vida pasó en Daguestán, donde dejó un buen recuerdo de sí mismo. Ahora sus numerosos alumnos y contemporáneos llevan consigo sus conocimientos, experiencias y recuerdos. Vladimir Petrovich contaba que cuando era niño, su padre, que sirvió en un regimiento de dragones, lo llevó a un entrenamiento militar y lo sentó en una silla de caballería. Amenat Ahmedgatsieva, empleada de hogar de W.P. Shamborand, 1991-1996, el agente superior o como se llamaba, pues, un agente que acudió a ellos. El oficial superior sobre los soldados de caballería preguntó: ¿De quién es este chico? Lo saludó y dijo: Buen chaval, serás el soldado de caballería. Y dice Vladimir Petrovich que fue entonces cuando comenzó a adorar a estos caballos. Vladimir Petrovich nació en Moscú el 17 de septiembre de 1909 en la familia del oficial conde de Shamborand, descendiente de una antigua familia francesa. En 1993 tuvo lugar un acontecimiento clave que determinó en gran medida el futuro de la cría de caballos akalteque. Durante la exposición de toda la Unión Soviética, el joven Vladimir Shamborand vio por primera vez el caballo akalteque. No era otro que el famoso Melekush increíblemente guapo, de pura raza, de color marrón dorado, que atrajo a miles de espectadores. Aisha Talieva, especialista en ganadería, criadora de akalteque, era todavía un niño. Su padre se dedicaba a buscar caballos para la caballería. Era un gran especialista. Podía determinar a simple vista cuánto valía un caballo, qué podía hacer y qué no. Y lo llevó a la exposición, donde vio a akalteque cuando aún era un niño. Y cuando vio allí el caballo akalteque, se enamoró. Tenían la misma edad Melekush y Vladimir Shamborand. Uno de ellos estaba en la cima de la gloria que solo podía alcanzar un caballo akalteque, el favorito de todo el mundo, cuyo apodo se convirtió en un símbolo de la raza. Y el otro era un chico de 14 años que recién ingresaba a este mundo adulto. El encuentro con Melekush fue una suerte tanto para Vladimir Shamborand como para la raza pura más antigua. Amenat Ahmedgatsieva, empleada de hogar de W.P. Shamborand, 1991-1996. Hay gente, te recargan con su energía. No tienes nada que ver con esto. Estás en un tema totalmente diferente, pero él se encargará de que te olvides de todo. Puedes escuchar sin parar lo que dice y cómo lo dice. Y más todavía quieres hacer preguntas. Tienes ganas de conocer. Luego hubo guerra, lesiones y trabajo en la yeguada de Ashgabat, donde, como dijo Vladimir Petrovich, expulsó toda la sangre inglesa, reemplazó a los sementales reproductores y clasificó parte del ganado reproductor. Durante ese periodo se lograron éxitos reproductivos sobresalientes. Pero en los años 50, los dirigentes del país decidieron que la cría de caballos en la URSS no tenía perspectivas económicas, y Shamborand tuvo que salvar literalmente a sus mascotas y empezar de nuevo en Rusia. Es decir, fue necesario crear un departamento akalteque en la yeguada Tersk Stud, donde Vladimir Petrovich trabajó como jefe hasta 1970. Aishat Alieva, especialista en ganadería, criadora de akalteque, en la yeguada Tersk tuvo condiciones difíciles. Comenzaron a quejarse de él, porque originalmente la yeguada se dedicaba a la cría de raza árabe, pero luego abrieron un departamento de caballos akalteque, y él se convirtió en el jefe y prestaba más atención a los caballos akalteque que a los árabes. Bueno, parecía estar buscando un lugar para mudarse, y como Daguestán era climáticamente más similar a Turkmenistán, decidió traerlo todo aquí. En 1971, sobre la base del Sovkhoz estatal, Budensky,
se decidió crear la primera yeguada del país para la cría de caballos Akhal-Teke de pura raza, y el núcleo de cría de la yeguada Tersk se transfirió a Dagestán. Para Shamborant, no había dudas entre quedarse en el antiguo lugar o estar con los Akhal-Teke. Sin duda se fue. En aquel entonces ya tenía más de 60 años. Magomedaviv Chaparov, entrenador. Lo trasladaron aquí varias veces, luego la administración de Kaspisk. Fue entonces cuando le dieron un apartamento de una habitación en Kaspisk. Fue entonces cuando se mudó allí. En el nuevo lugar, no había ni las condiciones adecuadas ni las tradiciones de cría de caballos. Todo se tenía que crear desde cero. Solo la perseverancia, la eficiencia excepcional, la paciencia y el amor de Vladimir Petrovich por la raza Akhal-Teke pueden explicar el hecho de que, después de todo, se creó la yeguada de Dagestán. Amenat Akhmetgatsieva, empleada de hogar de W.P. Shamborant, 991-996. No hubo ningún caso de que lo pateara o mordiera, pues un semental absolutamente desconocido, traído del pueblo, se le acerca silenciosamente, siente esta energía, aunque el hombre estaba débil, pero el semental sintió esta fuerza interior, y entonces olfatea, abre las fosas nasales, y él con valentía está abajo de la cabeza del caballo y muestra: mira aquí, para que no le pase nada a sus pulmones. Respira intermitentemente. ¿Lo trajiste a montar? Sí, simplemente cuídalo. Los requisitos de selección no se han reducido. Para refrescar la sangre, se compró en Turkmenistán un maravilloso semental Srem, quien, junto con los sementales traídos de la yeguada de Tersk, encabezados por Yulduz, determinaron el futuro trabajo de cría. Amenat Akhmetgatsieva, empleada de hogar de W.P. Shamborant, 1991-1996. Con tanta pasión hablaba de cada caballo, sabía de cada caballo qué raza era, de dónde venía. Decía: es un animal, no puedes ofenderte porque no resultó ser lo que tú querías. Debemos tomar un camino diferente para criar una buena raza. Vladimir Petrovich podría inspirar a cualquier persona el amor por los caballos. Desde los alrededores más cercanos, desde Kaspisk y Makachkala, algunos haciendo autostop y otros caminando, los estudiantes llegaban hasta su maestro para absorber los conocimientos que tan generosamente les transmitía abuelo, como lo llamaban cariñosamente sus alumnos a Shamborant. Aisha Talieva, especialista en ganadería, criadora de Akhal-Teke, podía coger una fotografía y describir un caballo con tantos detalles que yo lo imaginaba como si estuviera vivo delante mío. Al final, cuando dejaba las fotografías a un lado, suspiraba y decía: cariño, cuánto amo mi trabajo. Es decir, lo vivía, lo respiraba y lo transmitía todo de manera tan contagiosa que simplemente, pues, no lo sé, de algún tipo de piedra tendrías que estar hecho para poder quedarte indiferente. No se podía acceder a los animales en la yeguada sin una formación profesional. Si amas a un caballo, si quieres montarlo, primero aprende a cuidarlo adecuadamente, repetía el jefe, y todos le obedecían. Algunos de los estudiantes de Vladimir Petrovich encontraron su vocación en los deportes ecuestres. Otros vincularon sus vidas con la cría de caballos, logrando altos resultados en esta área. Pero todos los alumnos de Shamborant, todos sin excepción, estaban unidos y hoy están unidos por una cosa. Se enamoraron de los caballos para siempre y este proceso ya es irreversible. Ramazan Shamhalov, criador, entrenador, fueron unos de los mejores caballos de la época soviética. Por supuesto, les resultó difícil competir con los caballos de pradera kazajos, pero en general, estos caballos eran muy competitivos, porque el ganado era muy bueno y en términos de raza en el sentido de la cría, y para las carreras estos caballos eran muy fuertes.
Los caballos de la yeguada de Dagestán, bajo la dirección de Vladimir Petrovich, rápidamente se declararon caballos con un excelente rendimiento de agilidad. Y al poco tiempo, surgió la cuestión de si los caballos deberían ser probados en su propia república. Entonces es cuando se tomó la decisión de construir un hipódromo en Makhatchkala. Ramazan Shamkhalov, criador, entrenador. Los Akal Teke que están en Rusia, todos vinieron de aquí. Los Akal Teke fueron traídos a Rusia por Shamborant, desde la yeguada Tersk, ya que se decidió dejar allí solo una raza, árabe, la que se crió allí originalmente. Shamborant estaba buscando un lugar en Rusia en la Unión Soviética y eligió venir aquí. La costa, la arena, la naturaleza de aquí es más familiar a esta raza. Y todos estos caballos que están en Rusia, todos vinieron de aquí, a excepción de alguna minúscula cantidad que alguien trajo de Turkmenistán. Un poquito de Chegorta. No, es que a Chegorta mandaban los caballos que sacaba Shamborant, y estos caballos se fueron a Chegorta. A diferencia de la yeguada de Dagestán, que dejó de funcionar el 1 de septiembre de 2016, el hipódromo de Makhatchkala dejó de funcionar mucho antes. Al principio, al ver toda esta devastación, te desanimas y empiezas a pensar con amargura que todo lo tocado por el genio de un destacado criador de fama mundial ya ha dejado de existir, pero no es así. Los resultados de la actividad de un criador talentoso son, ante todo, el éxito de sus alumnos y las victorias en carreras o exposiciones de la descendencia de los caballos que crió. Los estudiantes de Shamborant se reunieron hoy para complementar nuestra historia con sus recuerdos, recordar a su querido maestro y al mismo tiempo acompañar a nuestro equipo de filmación a los lugares donde conocieron a Vladimir Petrovich, donde trabajaron con él codo a codo y vieron los exitosos resultados de su trabajo. Nurmagomedov Magomedov, entrenador. Incluso si las personas que lo conocieron no pertenecían a la industria de la cría de caballos, sino eran los principales entrenadores, especialistas y propietarios de caballos, y de alguna manera estaban relacionados con Vladimir Petrovich, ya esta relación con el maestro les garantizaba un buen comienzo en la vida. También me considero muy afortunado de haber conocido, sin exagerar, a una persona destacada. ¿Quién lo conocía sin importar lo que hizo a continuación? No sé si Shamborant educaba correctamente, y también vio muchas cosas en la vida. Tuvo problemas y victorias, pasó por muchas dificultades, pero amaba mucho a Dagestán, y dejó la escuela de Shamborant. Creo que existe la escuela de Shamborant. Con él comenzó la cría de caballos akalteque en Rusia. Todo empezó con él. Y Dagestán tiene mucha suerte de haber sido elegido como el lugar para hacer esto. El hipódromo también. Según las memorias de sus contemporáneos, Vladimir Petrovich Shamborant no solo era un excelente conocedor de caballos, sino también un buen maestro. Además, logró reunir en la yeguada a un equipo amigable de entusiastas igual que él. Logró crear una escuela de Shamborant, criar y educar a toda una generación de futuros criadores de caballos que, ubicados en diferentes puntos de nuestro país, continúan su labor hoy en día. ¿Conocerle a Vladimir Petrovich te influyó de alguna manera? Gachi Karachiev, maestro, entrenador. Lo puedes ver aquí. Todos estamos ocupados, todos trabajamos con caballos. Nadie pasó a ser albañil, mecánico o conductor. Todos trabajamos con caballos. Por mi parte, le estoy agradecido a él. Nos contagió, en definitiva.
Como nos enseñó Vladimir Petrovich, probablemente ya no podríamos transmitirlo, no tenemos tanta paciencia. Sabiduría, todos somos muy rápidos. Y era una persona mesurada, hacía todo de forma clara y planificada. Así fue él. Sabía, algún caballo estaba naciendo allí. Podía esperar mucho tiempo a algún otro caballo para conseguir algo que había pensado. Así trabajaba. Muchos de sus alumnos consideran que tuvieron mucha suerte en la vida al haber conocido en su camino a un profesional como Vladimir Petrovich Shamborant, un hombre de cultura ancestral, determinación extraordinaria y talento brillante. Su apertura y accesibilidad borraron todas las fronteras de edad. Para él no era una carga comunicarse con los jóvenes. Al contrario, compartía generosamente sus conocimientos y experiencias con los jóvenes. Ramazan Shamhalov, criador, entrenador. ¿Qué suele pasar? Los jóvenes no quieren sentarse con una persona mayor, una vez que han hablado y ya quieren alejarse. Y él era de tal manera que lo llevábamos con nosotros en el asiento delantero. Su pierna no se doblaba. Lo poníamos en el asiento delantero. Se sentaba delante y no importaba a dónde íbamos. A la ciudad, a las carreras, siempre lo llevábamos. El hombre era interesante, autoritario y fanático de su trabajo. Makasharib Chaparov, entrenador. No podíamos entrar al establo sin su permiso. Todos se acercaban para pedir permiso. Era uno más. Varios vecinos se reúnen debajo de un árbol a jugar a las cartas, y él allí lo percibíamos como un familiar. Fue un buen hombre. Si no nos hubiera regañado cuando cometíamos errores, no nos habríamos acostumbrado. Si te acercas a un caballo y no lo limpias, no nos dejará acercarnos a ese caballo por segunda vez. Ahora, pensando en lo que nos enseñó, realmente todo nos fue útil en la vida. Magomed Aviv Chaparov, entrenador. Especialmente esta tediosa monta en picadero. Parece si ya puedes montar el caballo, pues ya puedes hacer un paseo por la costa, no. Llevará a todos otra vez al picadero. ¿Hacía él mismo los entrenamientos? Sí. Se parará en el medio, hombro derecho adelante, hombro izquierdo adelante y listo. Tira los estribos, sin riendas. Una monta aburrida al parecer. ¿Por qué es necesario? Hay que trabajar. ¿Qué estás haciendo ahí? Parece un anciano murmurando algo, pero resulta que todo esto es necesario. Fue una época difícil para Vladimir Petrovich Shamborant. Se vio obligado una vez más a comenzar su trabajo desde el principio. Al mismo tiempo, fue una época única para quienes tuvieron la suerte de estar a su lado, de aprender de él, los que hoy se consideran sus seguidores, quienes tuvieron la oportunidad de conocer la raza de caballos más antigua y noble. Además, la oportunidad de comunicarse con el propio Shamborant fue una gran suerte. Los años pasados junto a Vladimir Petrovich predeterminaron el desarrollo humano y profesional de quienes lo rodeaban. Aisha Talieva, especialista en ganadería, criadora de Akal Teke, nos enseñó a sentir un caballo. Nos inculcó esta sensibilidad hacia los caballos. No sé cómo sucedió, si telepáticamente o si de alguna manera pudo infectarnos o algo así. Si no hay instinto, entonces no hay progreso en este trabajo y no habrá ningún resultado. Me gustaría señalar que Gatchi tiene una sensibilidad fenomenal hacia los caballos. Puede ver algún caballo terrible, llevárselo y convertirlo en una maravilla. El secreto de Petrovich era que sabía dotar de estas propiedades y cualidades a personas que no eran indiferentes a este mundo de caballo. Desde que Shamborant ya no está con nosotros, cada uno de nosotros organizó algo. La ganadería de Ramir Hasim es mérito de Ramadán. Aquí tienes, se han formado 2 yeguadas, ahora están vivas y funcionando. Y Shat y yo nos esforzamos en la yeguada de Ibrisa, la yeguada de Dagestán, muy poderosa. Khabib tiene una gran ganadería independiente.
Los hermanos Chaparov, que también compiten y no solo compiten, sino que también están por delante de muchas grandes yeguadas. Es decir, este es el resultado de nuestro conocimiento, de nuestra vida con Chamborand. Desde principios de los años 80, a partir de caballos criados en la yeguada de Dagestán en Rusia, se han creado nuevas líneas prometedoras para la cría de la raza Akhal-Teke. Fueron creados principalmente por estudiantes de Vladimir Petrovich. Ya jubilado, en la vejez el famoso criador mantenía el contacto con sus allegados en espíritu e intereses. Teniendo una vivienda en Moscú, no se mudó allí. En su vejez, cuando tuvo la oportunidad de ir a Francia, cuando lo recibieron allí, hicieron un desfile militar frente a él. El bisnieto recibió su nombre. La gente, sus familiares, lo invitaron a quedarse allí, a mudarse allí. Nunca se fue. En general, ¿qué tenía aquí? No tenía nada, pero se quedó en Dagestán. No, pensó, yo era dagestaní y se quedó aquí. Incluso para él, para no mentir. Incluso en su pasaporte cuando lo cambiaron, cuando todavía incluían las nacionalidades, su pasaporte decía Dargin o Kumyk, para no mentir. Incluso su nacionalidad estaba escrita en su pasaporte. No se mudó a ninguna parte. Incluso cuando ya estás en la vejez, cuando ya has hecho todo lo que has podido, ¿qué te queda? Podría ir a Francia, a la patria de sus antepasados. Hasta así fue. Lo llevaron a Francia y un mes después estaba de nuevo en Kaspisk. ¿Por qué has vuelto, abuelo? ¿Qué voy a hacer allí? Fue su respuesta. No necesitaba nada. Estos caballos eran todo lo que tenía. Los trajo de Turkmenistán, con ellos llegó a la yeguada Tersk y de allí hasta aquí. Dedicó toda su vida a estos caballos y el punto final fue Dagestán. Aquí es donde está enterrado. ¿Hasta qué punto las personas que estaban a su lado entendieron el valor de la relación? Magomedaviv Chaparov, entrenador bueno, probablemente como con la mayoría de los artistas y personas importantes, entiendes cuando pierdes este valor. Personas que realmente estaban interesadas y conocían el valor. Estoy absolutamente seguro de que en aquellos días entendía mucho menos. Aishat, que tenía una relación mucho más estrecha. Haji, Ramadán. Como sabe Ramazán el origen y el linaje de estos caballos, esto nunca me ha llegado. Hagas lo que hagas, piensas que ya puedes hacerlo, pero no, ahí siempre hay algo que está mal. Porque no hay límite para la perfección. Os moldeaba para convertiros en un ideal. Cuando ya hayas crecido, entonces es cuando ya lo entiendes. Empezamos a comprender a los padres solo cuando nosotros mismos nos convertimos en padres. Todas estas prohibiciones de los padres, no vayas allí, no puedes ir allí. ¿Entiendes todo esto cuando te conviertes en padre? Probablemente. Aquí estaba él, y en la infancia lo entendían menos que ahora. ¿A qué aspiraba estando aquí? Conservar y mejorar lo que hay. Tenía un sueño. Ya a la edad de 80 años, dijo que en 20 años crearía un grupo de raza Dagestán. Preservar el color, el tipo y la belleza del Akhal-Teke, y crear un grupo separado de caballos en paralelo con el Akhal-Teke. Sin estropear la raza, quería crear un grupo racial de Dagestán para que hubiera un caballo fuerte y poderoso. Aishat Alieva, especialista en ganadería, criadora de Akhal-Teke. Yo personalmente leí la carta de un alemán con los agradecimientos por los caballos que crió. Los caballos de la yeguada se vendían en subastas 2 veces al año. Primera yeguada de Moscú. Esta era la única industria rentable en este sovkhoz, Gudensky.
y fue el alemán quien envió una carta y dijo que a estos caballos y criadores se les debería erigir un monumento durante su vida. Estos caballos eran muy valiosos y de alta calidad en su desempeño, y el acervo genético que creó. Azerbaiyán estaba lleno de caballos de la variedad de Dagestán. La región de Moscú y Moscú también comenzaron sus actividades de cría de caballos a calteque, precisamente a partir del acervo genético de Petrovich, lo que creó y acumuló. Estar cerca del maestro, pedir consejos, fue de particular importancia para los alumnos de Chamborand, y no importa si se trataba de una actividad profesional o simplemente de alguna situación en la vida. Según cuenta, Vladimir Petrovich también valoraba esta relación, pero el famoso criador estaba aún más apegado a sus mascotas. Ya gravemente enfermo, se negó a volar a Moscú para recibir tratamiento porque estaba en vísperas de las carreras. El 9 de mayo de 1996 falleció Vladimir Petrovich Chamborand.